Buena inmunología, queridos y queridas estudiantes, vamos a abordar la tercera parte del tema 14, factores genéticos y ambientales que predisponen a la enfermedad autoinmune. Las investigaciones que se han llevado hasta la fecha indican que las enfermedades autoinmunes poseen un fuerte componente genético. ¿Por qué? ¿Cuál es la evidencia de que esto es así? Pues hay varias líneas de evidencia. La primera es que razas genéticamente puras de ratón o de perro poseen elevada susceptibilidad a algunas enfermedades autoinmunes. Esto es curioso, sobre todo el tema del perro. Nos podemos preguntar por qué los perros. Bueno, pues efectivamente se han generado por selección artificial, en este caso, un montón de razas distintas de perro que obviamente provienen de características génicas concretas. Es decir, se han seleccionado una serie de genes que son los que confieren esas características a las distintas razas de perro. Como resultado de esta selección de esos genes, estos han venido acompañados de otras variantes génicas que acompañan a esos genes que queremos seleccionar. En algunos casos, esas variantes génicas aumentan la susceptibilidad a enfermedades genéticas, no solo las autoinmunes, también otras enfermedades que tienen un componente genético. Pero, evidentemente, se ha visto que efectivamente una de las clases de enfermedades que se ven aumentadas en distintas razas de perros son las enfermedades autoinmunes, lo cual indica que tienen un componente genético. Además, otra línea de evidencia indica que algunas enfermedades autoinmunes son más frecuentes en miembros de determinadas familias, lo cual siempre es una indicación de que hay un componente genético. Cuando una enfermedad sucede en familias, seguramente los genes están involucrados. Y una última línea de evidencia es que los gemelos homocigotos, es decir, derivados de la misma célula fecundada, es decir, de un único óvulo o de un espermatozoide, estos sufren enfermedades autoinmunes simultáneamente con más frecuencia que gemelos bicigotos, o sea, aquellos que provienen de dos óvulos y dos espermatozoides, o de hermanos de diferente edad, que obviamente también provienen de dos óvulos y de dos espermatozoides y que por tanto no tienen el mismo genoma como sí que tienen los gemelos homocigotos. Así que con estas líneas de evidencia podemos concluir que efectivamente hay un fuerte componente genético que condiciona las enfermedades autoinmunes. Algunas enfermedades autoinmunes están causadas por defectos o por variantes, no necesariamente un defecto, en un único gen. Aquí tenemos una tabla que menciona unos cuantos genes que generan enfermedades autoinmunes y que conviene que analicemos un poquito para ir recordando qué mecanismos estarían afectados por defectos o por variantes de estos genes. En primer lugar tenemos el gen aire. Este gen era, si recordamos, uno que permitía la expresión de proteínas y de genes en el timo que normalmente estaban expresados en otros tejidos, y esto permitía una selección negativa más eficaz, porque aumentaba la expresión de antígenos propios en el timo. Claro, si esto no funciona, no tenemos una buena selección negativa y por tanto va a haber una serie de linfocitos T autorreactivos que van a escaparse y que van a generar autoinmunidad. La enfermedad que causa estas variantes defectuosas del gen aire se llama APC. CTLA4, recordemos que es un gen que codifica un receptor que se va a unir a las proteínas coestimuladoras B7-1, B7-2, pero en este caso va a proporcionar una señal inhibitoria a las células T. Si este gen no funciona, no tenemos una inhibición de las células T, no tenemos anergia de las células T y además tenemos un umbral reducido para la activación de las células T autorreactivas, es decir, falla una señal inhibitoria y por tanto las células T se pueden activar con más facilidad o pueden mantenerse activadas más tiempo. FOXP3. FOXP3 es un factor de transcripción. Sus fallos generan una enfermedad que se llama IPEX y que cuando no tenemos este factor de transcripción o hay una mutación que lo inactiva, no tenemos generación de células T reguladoras, porque este factor de transcripción es fundamental para que se generen células T reguladoras. En ausencia de células T reguladoras, la autoinmunidad pues se va a producir. FAS. FAS es un receptor de muerte, digamos, que es estimulado para generar la apoptosis de las células que lo expresan. Si tenemos una serie de mutantes de este receptor, pues no tenemos la muerte por apoptosis, un fracaso de la muerte por apoptosis, y esto genera células B y células T autorreactivas. C1q es el primer componente del complemento. Está asociado con la enfermedad del lupus eritematoso sistémico. Si no funciona bien,
no tenemos una buena eliminación de inmunocomplejos y de las células apoptóticas, y esto me aumenta la susceptibilidad, por tanto, a generar lupus. Este gen, ATG16L1, genera la enfermedad inflamatoria intestinal. Estas son las siglas en inglés. Cuando no funciona bien, un hipomorfo es una forma que no funciona bien, tenemos una autofagia defectuosa y una mala o defectuosa también, digamos, control de las bacterias por las células del sistema inmune innato en los intestinos, y esto me genera una respuesta inflamatoria. Estos otros genes, IL-10RA o RB, también genera la enfermedad inflamatoria intestinal. Cuando no funcionan, knockout, resulta que no tengo una buena señalización de la interleuquina 10. Sabemos que esta interleuquina 10 es una interleuquina antiinflamatoria, con lo cual tenemos una menor respuesta antiinflamatoria, lo cual siempre está asociado a un aumento de la posibilidad de enfermedad autoinmune. Y variantes en el gen de la insulina. Estas variantes, claro, van a generar péptidos que pueden ser presentados por MHC de tipo 1, que pueden ser detectados por células T, y en este caso, si se activan, van a matar a las células beta del páncreas, como hemos visto antes, generará diabetes de tipo 1, con lo cual esta es la enfermedad que se va a generar. ¿Por qué estas variantes del gen de la insulina pueden generar la diabetes? Porque a lo mejor tenemos también una expresión menor en el timo, menor expresión de la insulina, y esto impide la selección negativa. Con lo cual, claro, habrá células T autorreactivas que no habrán sido eliminadas porque ha fracasado la selección negativa. Espero que sigáis o hayáis podido seguir todo lo que he explicado en esta tabla, lo cual indicará que efectivamente tenemos una serie de conceptos de los mecanismos del sistema inmune y que ahora podemos entender por qué cuando estos mecanismos fallan, algunos de estos que hemos visto aquí, pues efectivamente tenemos mayor susceptibilidad a una enfermedad autoinmune. Ya hemos mencionado que un gen implicado en la acción de las células T, y en particular en las células T reguladoras, es el CTLA4. Recordemos que este CTLA4 es un receptor de tipo inhibitorio para los ligandos B7-1 y B7-2, que son moléculas coestimuladoras presentadas o expresadas por las células presentadoras de antígenos. Estos B7-1 y B7-2 se llaman también CD80 y CD86. Si tenemos defectos en CTLA4, lo que sucede, en primer lugar, es que no se inhibe correctamente la respuesta inflamatoria, la respuesta de activación de los linfocitos T, que sucede normalmente o debe suceder normalmente para disminuir una infección. En ausencia de esta bajada normal y natural de la respuesta inflamatoria y de la respuesta inmune, pues podemos tener mucha mayor probabilidad de que se desarrollen linfocitos autoinmunes. Y además, resulta que CTLA4 es también necesaria su actividad para que las células reguladoras puedan suprimir a las células no reguladoras, a las células efectoras. Con lo cual, estos defectos en CTLA4 que median esta regulación, tanto inhibición directa como mediada por células T reguladora, pues pueden tener un efecto bastante, digamos, determinante en el desarrollo de enfermedades autoinmunes. Podemos tener enfermedades como la diabetes de tipo 1, como la enfermedad de Graves, la tiroides de Hashimoto, el lupus eritematoso, es decir, todas estas enfermedades pueden estar asociadas a un fallo o a una variante no completamente funcional de CTLA4. Por supuesto, como ya sabemos, las citocinas, los receptores de citocinas, quimiocinas, etc., son moléculas absolutamente fundamentales para la regulación de la actividad inmune y son las moléculas que utilizan las células inmunes para comunicarse órdenes e información entre ellas y coordinar toda su actividad. Por tanto, fallos en la expresión de estas citocinas, tanto por sobreexpresión como por infraexpresión, podríamos llamarlo así, me pueden generar enfermedades autoinmunes. Aquí tenemos unas cuantas citocinas que si son sobreexpresadas, pueden ser citocinas o los receptores de las citocinas o incluso factores de transcripción que están en la ruta de señalización, es decir, que serían la diana de activación para la ruta de señalización de estas citocinas. Estos factores de transcripción pues también pueden tener problemas, mutaciones, etcétera, y estar asociados al desarrollo de alguna enfermedad autoinmune. Simplemente la tabla resume unas cuantas que están asociadas a las enfermedades que están
expresadas aquí a la derecha. Los que están aquí en rosa son sobreexpresión, en amarillo son expresión menor. Por ejemplo, TNF-alfa podemos tener un problema de sobreexpresión y entonces tenemos artritis, vasculitis y la enfermedad inflamatoria intestinal. Pero si tenemos menos expresión, curiosamente, también me produce autoinmunidad, y en este caso es el lupus eritematoso sistémico. Con lo cual vemos que una desregulación de la misma citocina puede generarnos problemas autoinmunes diversos, ¿no? Es decir, que es muy importante la homeostasis y por tanto el control, ¿de acuerdo? Algunas citocinas están asociadas con determinadas enfermedades, algunas con varias, y simplemente aquí la tabla, no hace falta saberse esto de memoria, evidentemente, solamente para que tengamos una idea de que efectivamente las enfermedades autoinmunes están asociadas a la desregulación de la expresión de las citocinas, de sus receptores o de algunos factores de transcripción, como por ejemplo aquí STAT4, que es un factor de transcripción que estaría asociado al desarrollo de la enfermedad inflamatoria del intestino. Hasta aquí ya hemos visto algunos genes, algunas mutaciones, variantes de genes que pueden predisponer a la autoinmunidad. Y lo que sí que ha quedado claro con la investigación es que las mutaciones que predisponen a la autoinmunidad afectan a uno o a más de uno de los mecanismos de tolerancia. Ya hemos mencionado esto, creo que por lo menos hacía falta que fallaran dos de los mecanismos de tolerancia. En cualquier caso, las investigaciones han conseguido clasificar a los genes que afectan a la autoinmunidad en varias categorías, que son 6 que tenemos aquí. En primer lugar, genes que controlan la eliminación de autoantígenos, por ejemplo, las células muertas. Si no eliminamos con suficiente diligencia las células muertas, estos autoantígenos, obviamente las células muertas son del propio organismo y contienen antígenos propios, pues pueden ser captados por células dendríticas, por macrófagos, pueden ser presentados más frecuentemente quizás a células T, es decir, damos una mayor probabilidad de que alguna célula T encuentre un antígeno que no ha sido eliminado, degradado completamente por los mecanismos de eliminación de células muertas. Otra segunda categoría de genes que afectan a la autoinmunidad son los que modifican la apoptosis o regulan la apoptosis. Ya hemos mencionado que la apoptosis es un mecanismo fundamental para la regulación de la respuesta inmune y que una vez la infección ha sido vencida, debemos eliminar las células por apoptosis, o mejor dicho, esas propias células deben suicidarse de manera gentil, amable, sin rechistar, porque ya no son necesarias. Si los genes que afectan este mecanismo están mal formados, hay mutaciones, hay problemas en su funcionamiento, pues obviamente esto no va a suceder y esa regulación a la baja del sistema inmune no va a ser tan evidente o tan fácil y entonces podemos tener mayores problemas de desarrollo de autoinmunidad. Genes que afectan los umbrales adecuados de señalización intracelular. Por ejemplo, si algunos genes, digamos, son demasiado alegres en dar una señalización, es fácil que un linfocito T que no se debería haber activado frente a un antígeno propio, ahora se active y entonces tengamos autoinmunidad. Es un ejemplo. Hemos mencionado antes, como la cuarta categoría de genes, los que afectan a la expresión de citocinas. En la tabla anterior había ya unas cuantas. También tenemos genes que afectan a la expresión de moléculas coestimuladoras. Obviamente podemos tener demasiada coestimulación también y generar una respuesta, una activación, porque hay demasiadas moléculas coestimuladoras que van a permitir una estimulación del linfocito T cuando incluso responda frente a un autoantígeno, que no debería normalmente a lo mejor activarse ese linfocito T, ¿no? Y por supuesto los genes que afectan a la presentación de antígenos también tienen que ver con el desarrollo de la autoinmunidad. Obviamente las moléculas del MHC de tipo 1 y de tipo 2 van a presentar distintos péptidos de acuerdo a el tipo de genes que nos haya tocado. Y los péptidos, es decir, el repertorio de péptidos que pueden ser presentados, pues va a variar de una persona a otra. Podemos tener la mala suerte de haber heredado unos MHC de tipo 1 o de tipo 2 que presenten con mayor eficacia determinados péptidos propios. En cambio, otra persona esos MHC no los tiene y no van a presentar con la misma eficacia esos péptidos propios. Obviamente, la persona que ha heredado esos MHC va a tener mayores probabilidades de desarrollar autoinmunidad. A ver, estamos siempre hablando de probabilidad de desarrollar autoinmunidad por los genes. Estamos otra vez de nuevo en el tema de si determinan los genes o condicionan o si el entorno determina o condiciona. En algunos casos los genes pueden determinar. No es nunca cierto que no determinen al 100%. En algunos casos pueden determinar. En otros puede determinar el entorno.
por supuesto. Y normalmente la mayoría de los casos está condicionado por variantes en los genes que condicionan, que aumentan probabilidad o la disminuyen, porque también hay genes que pueden disminuir la probabilidad de desarrollar autoinmunidad, y por supuesto variantes del entorno. Ya hemos mencionado pues que pueda tener una infección, que me hayan vacunado con un adyuvante o con otro adyuvante, lo que sea, que por mi susceptibilidad genética eso me acabe generando una reacción autoinmune que a otras personas con otra susceptibilidad genética pues obviamente no se la van a desarrollar. En cualquier caso, por eso estamos hablando de probabilidades. Esto debe quedar claro. Precisamente de lo que acabo de hablar tenemos aquí un ejemplo con el caso de la diabetes de tipo 1 y de los alotipos de MHC de tipo 2, el cual está asociado a numerosas enfermedades autoinmunes. Aquí tenemos el ejemplo de la diabetes. De hecho, los genes más consistentemente asociados con la autoinmunidad son los del MHC, tanto el 1 como el 2. En este caso, lo que se ha hecho es analizar los genotipos de personas que no tienen diabetes, es decir, controles sanos, o de personas que tienen diabetes. Y se ha visto qué tipo de MHC de tipo 2 tienen las personas con diabetes o las personas que no tienen diabetes. En algunos casos, pues puede haber una asociación positiva y en otros no. Por ejemplo, las personas que tienen diabetes tienen un 39% de los casos, tienen este MHC de tipo 2 que se llama DR34, mientras que en el caso de los sujetos sanos, este DR34 solo está en un 2,5%. Esto quiere decir que este MHC de tipo 2, pues posiblemente me aumenta la probabilidad de que desarrolle diabetes. En cambio, el DR3X, que está aquí en un 30% y aquí en un 24%, posiblemente no estará asociado con el desarrollo de la diabetes. Pero fijaos, resulta que la variante DR2X está en un 30,3% en las personas sanas, pero prácticamente no aparece en las personas que tienen diabetes. Esto quiere decir que esta variante de MHC de tipo 2 no solamente no aumenta la susceptibilidad a la autoinmunidad, o en este caso al desarrollo de la diabetes de tipo 1, que es una enfermedad autoinmune, sino que protege del desarrollo de la diabetes. Es decir, posiblemente, esto que digo es una hipótesis, los péptidos presentados por esta variante no van a incluir ningún péptido de la insulina, o no lo van a pegar con suficiente afinidad, como para que el sistema inmune los pueda reconocer y ataque a las células beta del páncreas, con lo cual esta variante nos protegería del desarrollo de la diabetes. Así que este análisis genético, en este caso el MHC de tipo 2, pues indica que puede haber variantes que aumentan la susceptibilidad a sufrir, en este caso diabetes, pero puede ser otra enfermedad autoinmune. Eso habría que analizarlo con distintas enfermedades autoinmunes y ver cuáles de estos alotipos están asociados con el desarrollo de una determinada enfermedad, y en cambio también puede haber otras variantes, como esta de aquí que hemos mencionado, que pueden proteger del desarrollo de la autoinmunidad. El estudio de la incidencia de diabetes en familias, en miembros de la misma familia, ha permitido obtener evidencia sólida de que efectivamente el MHC de tipo 2, los tipos del MHC de tipo 2 que podemos heredar, están asociados con la diabetes de tipo 1, o sea, con la mayor o menor probabilidad de desarrollar esta enfermedad. Entonces, lo que se ha hecho en estos estudios ha sido analizar qué haplotipo han heredado personas que son hermanos entre sí, siblings significa hermanos, y que tienen o no tienen diabetes. Entonces, cuando obviamente dos personas, padre y madre, tienen descendencia, pues puede suceder lo que tenemos aquí un poquito en la derecha. Es decir, que va a haber hermanos que compartan los dos haplotipos, o sea, han heredado los dos hermanos el mismo cromosoma donde están los MHC de tipo 2. Los hermanos comparten, por tanto, los dos haplotipos. Haplo significa la mitad del tipo. En este caso tendríamos dos mitades de tipo, o sea, tendrían el mismo tipo, esos hermanos. Habría un 50% de hermanos que compartirían uno, es decir, que habían heredado un cromosoma de la madre diferente o un cromosoma del padre diferente que el otro hermano, por tanto tendrían solamente la mitad de los tipos, es decir, un haplotipo compartido, y habría un 25% de hermanos que no tendrían ningún haplotipo compartido, o sea, habrían heredado, en el caso de los MHC, los cromosomas distintos, es decir, el hermano 1 habría heredado el cromosoma A
y el A del padre y el A de la madre, y el hermano 2 había heredado el cromosoma B de la madre y B del padre, es decir, completamente diferentes y por tanto no comparten los haplotipos. ¿Qué sucede en el caso de los hermanos que sí que tienen diabetes? ¿Cómo comparten estos haplotipos? Pues resulta que los hermanos que comparten los dos haplotipos, el 58% de esos hermanos han sufrido diabetes a la vez. Es decir, hay una incidencia de diabetes que es muy superior al 25% que se esperaría cuando no hubiera ninguna asociación. Es decir, si los haplotipos que heredamos no me inciden en la diabetes, aquí tendríamos que tener también un 25%. Si me inciden en la diabetes el haplotipo, el MSC de tipo 2, es decir, me aumenta la probabilidad de que tenga diabetes, obviamente al compartir ese haplotipo con mi hermano o mi hermana, pues obviamente mi hermano y mi hermana van a tener mayor probabilidad, como la tengo yo, de desarrollar diabetes, con lo cual, claro, tendremos un mayor porcentaje de hermanos afectados. Cuando se comparte un haplotipo, tenemos una incidencia del 37%, y cuando no se comparte ninguno, solamente el 5% de los hermanos tienen diabetes a la vez. Normalmente, el que ha heredado el haplotipo, desgraciadamente, el que le aumenta la probabilidad de tener diabetes y que al final la desarrolla, y el otro hermano o hermana ha heredado el haplotipo que no está asociado con la mayor probabilidad de desarrollar diabetes. Con lo cual, claro, esos hermanos que no comparten el haplotipo, pues son muy distintos. La incidencia de la diabetes entre esos dos hermanos es mucho menor que cuando los haplotipos son compartidos. ¿De acuerdo? Entonces, estos estudios en familias que indican la incidencia, que estudian la incidencia de la diabetes en los hermanos que comparten distintos haplotipos en determinado grado, es decir, los dos, uno o ninguno, indican clarísimamente que el MSC de tipo 2 está directamente relacionado con el desarrollo de la diabetes. Para entender en profundidad cuál es la razón de por qué distintos alelos del MSC de tipo 2 o de tipo 1 pueden aumentar o disminuir la susceptibilidad a desarrollar enfermedades autoinmunes, hay, como siempre, que acudir a las razones moleculares. Siempre al final, con ese tipo de cosas, en biología, habrá una razón molecular que explicará las cosas. En este caso, lo que tenemos serán, claro, variantes de genes en el MSC, por ejemplo, de tipo 2. Este sería una variante en la posición 57 de la cadena beta del MSC de tipo 2. Recordemos que tenían la cadena alfa, la cadena beta, que se plegaban de esta manera y que aquí estaba el surco de unión al péptido. Y claro, este aminoácido que participa en la unión al péptido o en la estabilización del MSC de tipo 2, pues según el aminoácido que sea, tenemos una mayor estabilidad o menor estabilidad de la molécula, o el péptido que puede unirse aquí puede ser diferente del péptido que se une cuando esta posición 57 pues no está mutada o es otra variante diferente, ¿de acuerdo? Entonces aquí vemos, por ejemplo, que se puede formar un puente salino cuando hay un aminoácido en esta posición que está asociado con la resistencia, es decir, si el aminoácido aquí me permite formar un puente salino con otro aminoácido que está en este de aquí, en esta posición del otro lado, de la otra cadena, pues tengo resistencia. Posiblemente no se pueden pegar péptidos de la misma manera que se pegan aquí, cuando tengo una variante que no me permite formar este puente salino y que me cambia la estabilidad del MSC de tipo 2 y al mismo tiempo posiblemente la variante de péptidos que pueden también unirse aquí. Y esta variante estaría asociada con susceptibilidad a la diabetes de tipo 1, el T1 diabetes tipo 1, diabetes mellitus, ¿vale? Bueno, entonces ¿esto por qué puede ser? Pues efectivamente, distintos péptidos pueden facilitar la activación de las células T si los encuentran, pero también pueden afectar a la selección positiva o negativa, dependiendo de qué péptidos puedan ser presentados por este MSC, pues a lo mejor resulta que presentan mal péptidos derivados de la insulina y no hay selección negativa, pero luego en un entorno inflamatorio, como ya hemos mencionado, como no ha habido selección negativa, esos linfocitos T sí que se pueden activar con el péptido de la insulina y acabar por generar la diabetes, ¿no? Estamos hablando bastante de la diabetes, pero como modelo de enfermedad. En cualquier caso, esto sería la razón profunda, es esta razón molecular. Las variantes de los genes cambian los aminoácidos, que cambian las propiedades químicas, que permiten que péptidos se unan o no se unan, o que las moléculas sean más o menos estables. Y finalmente esto, al final, acaba por incidirnos en una enfermedad que efectivamente va a afectar a la vida global de las personas. Esto es el drama para mí de la biología molecular, que nos explica cómo una pequeña cambio en una letra de un ADN que me codifica un determinado gen, en este caso el MSC de tipo 2,
puede aumentarme la probabilidad y puede efectivamente generarme una enfermedad que obviamente me puede condicionar pues toda la vida, ¿no? Esto es así, desgraciadamente. Bueno, estas variantes también pueden explicar por qué determinadas variantes de los MSC de tipo 2 están asociadas con determinadas enfermedades autoinmunes. Es decir, no es que tenga un alelo o un halotipo del MSC tipo 2 o de tipo 1 y tenga susceptibilidad a cualquier cosa. No, tendré susceptibilidad a algunas enfermedades concretas. Y esto puede ser así porque las variantes en aminoácidos concretos, aquí tenemos posición 57, pero puede haber un montón de variantes en otros aminoácidos, pues van a cambiar las propiedades de unión a los péptidos, las propiedades de presentación de antígenos, y obviamente distintos autoantígenos se podrán pegar mejor o peor, se podrán unir mejor o peor a según qué variantes. Y podrán afectar a la selección positiva o negativa de las células T que respondan frente a esos antígenos. Con lo cual lo que tendremos será susceptibilidades a determinadas enfermedades que atacarán determinados órganos o determinados tejidos, porque las variantes del MSC tipo 2 presentarán mejor o peor péptidos derivados de los antígenos de esos órganos y de esos tejidos, que son los que van a ser el blanco de acción de la enfermedad autoinmune, por desgracia, es decir, de las células T en general o B que se van a activar. Las B obviamente van a necesitar ayuda de las T en todo caso. Hasta aquí hemos hablado de factores genéticos que aumentan la susceptibilidad al desarrollo de las enfermedades autoinmunes, pero evidentemente ya he mencionado, esto no lo es todo, hay también factores ambientales. Aquí simplemente se ven tenemos dos ejemplos. Uno sería que la barrera tisular puede ser rota, puede ser dañada, lo cual libera el antígeno propio y puede conducir a la activación de las células T que no son tolerantes de ese antígeno. Y un ejemplo tenemos la enfermedad de la oftalmia simpática. Se llama oftalmia simpática porque el daño a la barrera que el ojo tiene para los autoantígenos permite la activación de las células T. Si tenemos un daño en un ojo, se pueden activar células T autorreactivas, pero una vez activadas, estas células T autorreactivas pueden atacar también al otro ojo, aunque ese otro ojo no haya sido dañado. Con lo cual, claro, esto de oftalmia simpática tiene muy poco de simpático, como suelo yo decir. Otro factor ambiental que puede desarrollar autoinmunidad es lo que sería la imitación molecular. La molecular mimicry es como que hay moléculas que imitan unas a otras, que son similares a algunas de nuestro propio organismo. Por ejemplo, un organismo infeccioso tiene un antígeno que es similar a uno de los nuestros. Se activan las células T, las ve también en un entorno inflamatorio y se producen, por ejemplo, anticuerpos que van a reaccionar también contra nuestros propios antígenos o células T que van a reaccionar contra nuestras propias células o nuestros propios antígenos igualmente. Entonces esto puede desencadenar una serie de enfermedades autoinmunes como la fiebre reumática, que tiene que ver con el corazón, la artritis reumatoide, la enfermedad de Lyme, que es una enfermedad también de una artritis. Bueno, eso es debido a antígenos que están en el entorno, en microorganismos del entorno, que finalmente al activar la respuesta inmune contra esos antígenos extraños, resulta que las moléculas efectoras, anticuerpos por ejemplo, o las células efectoras, son capaces de reconocer ahora nuestros propios antígenos que no habían reconocido porque nunca se habían activado en el entorno de una respuesta inflamatoria. ¿De acuerdo? Con lo cual, estos serían factores ambientales. También se sabe que los fármacos pueden igualmente desencadenar algunas reacciones autoinmunes. A ver, no todos los fármacos, ni muchísimo menos, pero algunos se han visto asociados con este fenómeno. Es un fenómeno parecido al de la penicilina, por ejemplo, que desencadenaba alergia de tipo 1 o de tipo 2 o de tipo 3. En este caso el fármaco funcionará como un apteno, hará que algunas moléculas propias sean reconocidas ahora como extrañas, pero al activar el sistema inmune también es posible que esa activación reconozca antígenos propios y nos genere una autoinmunidad. En todo caso, como ya he mencionado antes, que una persona sufra o no de una enfermedad autoinmune no está completamente determinado en general ni por los genes ni por el entorno. Y ambos factores son necesarios para que haya un desarrollo o un desencadenante de la enfermedad autoinmune. Un caso importante de enfermedad autoinmune por imitación molecular es la fiebre reumática. Es una enfermedad que ahora mismo la sufren más de 30 millones de personas en el mundo, que puede causar la muerte de alrededor de 300.000 niños al año
y que es una enfermedad autoinmune. Es decir, como estamos viendo, es una enfermedad que no es precisamente algo poco común, ¿verdad? Pero no es poco común porque está desencadenada por un factor del entorno que sí que es común, que es el Streptococcus pyogenes. Es una bacteria que puede causar faringitis y como resultado de la infección obviamente vamos a tener una respuesta inmune, generación de anticuerpos contra los epítopos y los antígenos de este estreptococo. En algunos casos, algunas personas, alrededor del 3%, como he dicho, estos anticuerpos pueden encontrar antígenos propios contra los que también reaccionan, es decir, el antígeno de este estreptococo pues es similar al antígeno propio de la persona que ha sufrido la infección inicialmente. Estos antígenos pues pueden estar en el corazón, en el cerebro, en la piel. Van a causar obviamente pues los problemas que causan cuando los anticuerpos cuando se pegan a esos antígenos. Se van a activar el complemento, van a generar problemas en el endotelio, salida de líquidos, salida de células, respuesta inflamatoria. Claro, como esto ataca a un antígeno del corazón, pues evidentemente acaban atacando a las válvulas, de hecho las válvulas cardíacas, y podemos tener una enfermedad cardíaca y muerte por ataque al corazón, claro. También podemos tener las articulaciones afectadas, vamos a tener obviamente fiebre, en fin, antes de que eso suceda, pues vamos a tener otra serie de síntomas. Con lo cual esta es una enfermedad por imitación molecular que no es infrecuente, desgraciadamente, y que ahora mismo en el mundo hay muchas personas que la están sufriendo. En la desgraciada enfermedad anterior damos por terminada la tercera parte del tema 14.